Ahora mismo, en algún lugar del mundo, alguien está girando una llave para cerrar su puerta antes de dormir. Un gesto tan cotidiano, tan automático, que nadie se detiene a pensarlo. Pero hay un secreto escondido en ese movimiento que muy pocos conocen. El mecanismo que acabas de activar es casi idéntico al que un artesano egipcio fabricó con sus propias manos hace 6.000 años. No una versión moderna inspirada en algo antiguo. Una copia funcional del mismo principio. Los mismos pasadores. La misma lógica. El mismo código secreto grabado en el perfil de la llave. Y la pregunta que nadie se hace es esta. Si llevamos 6 milenios usando el mismo invento, ¿qué nos dice eso sobre la mente de quienes lo crearon? Imagina al ladrón más astuto del antiguo Egipto. Ha pasado muros. Ha evitado a los guardias. Ha llegado hasta la puerta de la cámara del tesoro. Y entonces se detiene. Frente a él no hay hierro. No hay cadenas. No hay nada que parezca amenazante. Solo un bloque de madera del tamaño de un antebrazo. Pero por más que empuja, por más que tira, la puerta no cede. Ese bloque de madera es la primera cerradura mecánica de la historia. Y es tan brillante en su diseño que 6.000 años después sigue siendo el corazón de la puerta de tu casa. Bienvenidos a Imperio de los Faraones, el canal donde los misterios del mundo antiguo cobran vida. Si estás aquí por primera vez, te invitamos a suscribirte para no perderte ninguno de nuestros viajes al pasado. Y si ya formas parte de nuestra comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Antes de comenzar, queremos pedirte algo importante. Al terminar este video, deja tu comentario y cuéntanos qué parte de esta historia te pareció más fascinante. Tus comentarios son el motor de Imperio de los Faraones. Nos dicen qué temas despiertan más curiosidad en nuestra audiencia, en qué dirección debe crecer el canal, y nos conectan con personas de todo el mundo que comparten esta misma pasión por la historia. Tu opinión vale muchísimo. Ahora sí, que comience el viaje. Disfruta del video. En este episodio, vamos a responder las preguntas que cambian la manera en que ves ese objeto tan pequeño que llevas en el bolsillo cada día. ¿Cómo funcionaba exactamente la cerradura de madera egipcia? ¿Y por qué su principio sigue vivo en cada cerradura del planeta? ¿De qué materiales estaban hechas las primeras llaves? ¿Y qué tan compleja era su construcción para su época? ¿Cómo se propagó esta tecnología a través de griegos y romanos hasta llegar a la Europa medieval? ¿Qué función social y religiosa cumplían las cerraduras en el antiguo Egipto? ¿Y quién tenía derecho a poseer una llave? ¿Cuándo y cómo aparecieron las primeras cerraduras metálicas? ¿Cuáles son los hallazgos arqueológicos más antiguos que han llegado hasta nuestros días? ¿Y cuál es el secreto que se esconde detrás del hecho de que en 4.000 años no hayamos inventado nada fundamentalmente mejor? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a transformar para siempre la manera en que ves ese gesto cotidiano de girar una llave. Capítulo 1. El problema más antiguo del mundo. Desde el momento en que el ser humano dejó de ser nómada y comenzó a acumular bienes, surgió un problema que nunca ha desaparecido. Y el problema de cómo proteger lo que es tuyo cuando no estás mirando. Las primeras sociedades resolvieron este problema de maneras rudimentarias. Guardias armados, perros, trampas, paredes de piedra. Pero todas estas soluciones tenían algo en común. Requerían presencia constante, vigilancia permanente, un esfuerzo continuo. Lo que los antiguos egipcios buscaban era algo diferente. Querían un sistema que funcionara solo, un mecanismo que protegiera sus posesiones sin necesidad de que nadie estuviera mirando.
un dispositivo que convirtiera la propia puerta en un guardián. Y lo encontraron. Alrededor del año 4000 antes de nuestra era, en algún taller de la antigua Mesopotamia o del Valle del Nilo, un artesano desconocido creó el primer sistema de cerradura y llave de la historia. No sabemos su nombre. No sabemos exactamente en qué ciudad vivía, pero sabemos lo que creó, porque su invento lleva 6000 años protegiéndonos. Capítulo 2. El mecanismo que cambió el mundo. Hay algo que resulta casi incomprensible cuando lo escuchas por primera vez. Un dispositivo de madera, sin ninguna pieza metálica, sin ningún resorte, sin ninguna tecnología sofisticada, fue capaz de proteger los tesoros de los faraones, las reservas de grano del Estado y los secretos de las cámaras funerarias durante milenios. ¿Cómo era posible? La respuesta está en un principio de física que los egipcios descubrieron miles de años antes de que nadie pusiera nombre a las leyes de la mecánica. La cerradura egipcia de madera tenía 3 componentes esenciales. El primero era el poste, un bloque vertical de madera fijado a la pared o al marco de la puerta, desde que contenía el mecanismo interno. El segundo era el pasador, una barra horizontal de madera que atravesaba el poste y se introducía en un receptáculo en la pared, bloqueando físicamente el movimiento de la puerta. Y el tercero eran los pernos, pequeños cilindros de madera de diferentes longitudes que descansaban verticalmente dentro del poste. Cuando la puerta se cerraba, estos pernos caían por gravedad hacia abajo, introduciéndose en unos orificios que estaban perforados en la parte superior del pasador. Y ahí estaba la brillantez del sistema. Con los pernos metidos en esos orificios, el pasador no podía moverse en ninguna dirección. Quedaba literalmente enclavado en su posición, atrapado por la fuerza de la gravedad. Para abrirlo, necesitabas la llave, pero no cualquier llave. La llave exacta diseñada para ese mecanismo específico. La llave egipcia tenía un aspecto que hoy nos resultaría curioso. Era un bloque largo de madera, a veces del tamaño de un antebrazo, con unos pequeños postes verticales en uno de sus extremos. La distribución y la longitud de esos postes correspondía exactamente a la distribución y longitud de los pernos dentro de la cerradura. Para usarla, el propietario introducía su mano por un orificio en la puerta, del tamaño aproximado de un puño, encontraba la cerradura en el interior, insertaba la llave y la levantaba. Al levantarla, los postes de la llave empujaban hacia arriba cada uno de los pernos, sacándolos de los orificios del pasador. En el preciso instante en que todos los pernos quedaban elevados, hasta el mismo nivel, el pasador quedaba libre. Ese nivel exacto tiene un nombre que los ingenieros modernos todavía usan hoy. Se llama línea de corte, o shear line en inglés. Es la frontera invisible entre el pasador móvil y el poste fijo, donde todos los elementos bloqueadores deben alinearse simultáneamente para que el mecanismo se abra. Si un solo perno quedaba demasiado alto o demasiado bajo, el pasador no cedía. Si los postes de la llave no correspondían exactamente a la configuración interna del mecanismo, la puerta permanecía cerrada. La combinación era única para cada cerradura, única como una huella dactilar, única como el código de una caja fuerte moderna. Y esta lógica, este principio fundamental de la línea de corte y los pernos de diferentes alturas, es exactamente el mismo principio que usa la cerradura de tu puerta hoy, 6000 años después. El mecanismo que encontramos en cada cerradura de cilindro moderna, en cada cerradura de seguridad, en cada candado de calidad, es una versión refinada, fabricada con acero de precisión y con tolerancias de milésimas de milímetro, del mismo invento
que un artesano egipcio talló en madera hace 6 milenios. Capítulo 3. Los materiales del primer secreto. Ahora bien, si vas a construir la cerradura más importante de la historia, necesitas los mejores materiales disponibles. Y los egipcios lo sabían. Las primeras cerraduras no se hacían con cualquier madera. Los artesanos egipcios seleccionaban con cuidado las especies más duras y resistentes que tenían a su alcance. La acacia egipcia era una de las más usadas, una madera extremadamente densa y difícil de trabajar, pero extraordinariamente resistente a los ataques mecánicos. El sicomoro, árbol sagrado en la cultura egipcia, también se empleaba frecuentemente. Y para las aplicaciones más importantes, como las puertas de los grandes templos o las cámaras funerarias de los faraones, se importaba madera de cedro del Líbano, una de las maderas más apreciadas del mundo antiguo por su dureza, su resistencia a la humedad y su larga vida útil. Para las cerraduras de mayor prestigio, los artesanos usaban ébano, la madera negra importada del sur de África y del Sudán, una de las más duras que existen en la naturaleza. Una cerradura de ébano no era solo un mecanismo de seguridad, era también una declaración de riqueza y poder. La precisión requerida para fabricar estas cerraduras era notable para su época. Los pernos debían tener longitudes exactas y específicas. Los orificios en el pasador debían corresponder exactamente a la posición de cada perno. La llave debía fabricarse con una precisión milimétrica, o mejor dicho, con una precisión de fracción de dedo, para que los postes levantaran cada perno exactamente hasta la línea de corte y no más. Esto requería artesanos especializados, maestros carpinteros con años de experiencia en mecanismos de precisión. Y esos artesanos eran valorados y bien recompensados, porque en sus manos estaba literalmente la seguridad del faraón. Capítulo 4. La llave como símbolo de poder. Pero la cerradura egipcia no era solo tecnología, era también símbolo. Y comprender su significado social y religioso nos revela algo profundo sobre la civilización que la creó. En el antiguo Egipto, tener una cerradura en tu puerta era en sí mismo una declaración. Las cerraduras eran objetos costosos, fabricados por artesanos especializados con materiales de calidad. No estaban al alcance de cualquiera. Solo la élite, los funcionarios del Estado, los sacerdotes y los grandes comerciantes podían permitirse este lujo. Para el ciudadano común, una cerradura era tan inalcanzable como una joya de oro. Su mera presencia en una puerta señalaba inmediatamente que detrás de ella había algo valioso, algo digno de protección, algo que su propietario podía permitirse proteger. Pero si la cerradura era un símbolo de riqueza, la llave era un símbolo de poder. Poseer una llave en el antiguo Egipto significaba tener acceso, y tener acceso significaba tener autoridad. Los grandes funcionarios del palacio del faraón llevaban sus llaves como insignias de su cargo, de la misma manera que hoy un ejecutivo lleva su tarjeta de acceso o un oficial lleva su placa. Y la llave era el equivalente antiguo de esos símbolos modernos de autoridad. Hay evidencia arqueológica de que altos funcionarios como el mayordomo real, el cargo equivalente a lo que hoy llamaríamos jefe de gabinete o secretario de Estado, portaban llaves de gran tamaño como parte de su indumentaria oficial. Estas llaves simbolizaban su control sobre los recursos del reino, sobre los almacenes de grano, sobre las cámaras del tesoro, sobre los espacios sagrados del palacio. En la tumba de Mequetre, un alto funcionario del Reino Medio, que vivió alrededor del año 1990 antes de nuestra era, se encontraron modelos en miniatura de escenas de la vida cotidiana.
incluyendo representaciones de almacenes y graneros con sus sistemas de cierre. Y esto nos dice algo fundamental. La importancia de proteger los recursos con cerraduras era tan central en la cultura egipcia que el propio Mequetre quería asegurarse de que en el más allá también tuviera control sobre esos espacios. Si te parece fascinante esta conexión entre el objeto más cotidiano y la civilización más misteriosa de la historia, escríbenos ahora mismo en los comentarios. ¿Sabías que tu llave era un regalo de los faraones? Cuéntanos. Cada comentario alimenta a este canal y nos ayuda a seguir trayéndote estas historias increíbles. Capítulo 5. Las cerraduras de los dioses. Pero el uso de las cerraduras en el antiguo Egipto iba mucho más allá de la protección de la propiedad privada. Las cerraduras tenían también una dimensión religiosa profunda y íntimamente conectada con la cosmología egipcia y con sus creencias sobre la muerte y el más allá. Los templos egipcios eran estructuras de acceso progresivamente restringido. Cuanto más te adentraras en el interior de un templo, más sagrado era el espacio y más limitado el acceso. Los patios exteriores estaban abiertos a los creyentes. Las salas hipóstilas solo para los sacerdotes de menor rango. Y en el Sancta Sanctorum, la cámara más interior donde residía la estatua de la divinidad, solo el sumo sacerdote y el faraón tenían permiso para entrar. Las cerraduras de esos espacios sagrados no eran solo mecanismos de seguridad, eran barreras entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Cruzarlas sin autorización no era solo un delito civil, era una transgresión sagrada, una ofensa directa a la divinidad. Un acto que los textos religiosos egipcios consideraban equivalente a profanar el orden del universo. Los propios cuerpos de estas cerraduras estaban decorados con imágenes religiosas, representaciones de Anubis, el dios chacal guardián de los muertos y protector de las tumbas, representaciones del ojo de Horus, símbolo de protección y poder real, símbolos jeroglíficos de fuerza, de permanencia, de la eternidad. Una cerradura decorada así no era solo un mecanismo, era un talismán, un objeto que combinaba la función mecánica de bloquear el acceso con la función mágica de disuadir a los espíritus malignos y a los intrusos mediante el poder de las imágenes divinas. Y en las tumbas, la función de las cerraduras adquiría su dimensión más dramática. Los egipcios creían que el cuerpo del difunto debía permanecer intacto para que el espíritu vital del muerto, pudiera reconocerlo y regresar a él en el más allá. Las pertenencias enterradas con el difunto eran igualmente necesarias para su vida en el otro mundo. Proteger la tumba con cerraduras no era solo cuestión de preservar la riqueza material. Era una obligación religiosa, una responsabilidad hacia el muerto, una manera de garantizar su bienestar eterno. Forzar la cerradura de una tumba no era solo robar, era condenar al muerto a vagar sin hogar por la eternidad. Un crimen contra los dioses y contra el propio orden del cosmos. Capítulo 6. Los griegos y la herencia egipcia. Pasaron siglos. Las civilizaciones del Mediterráneo crecieron, comerciaron, guerrearon, se influyeron mutuamente. Y la tecnología de las cerraduras viajó con los mercaderes y los conquistadores, adoptando nuevas formas en cada cultura que la recibía. Cuando los griegos adoptaron el sistema de cerradura egipcio, lo adaptaron a sus propias necesidades y a sus propias costumbres. El resultado fue lo que los historiadores llaman la cerradura laconia, llamada así por la región de Laconia, en el sur del Peloponeso, donde esta variante tuvo especial difusión. La cerradura laconia mantenía el principio básico del mecanismo de pernos,
pero introdujo algunas modificaciones importantes. La más significativa fue el cambio en la manera de insertar la llave. En el sistema egipcio original, era necesario meter toda la mano por el orificio de la puerta para alcanzar la cerradura en el interior. Los griegos refinaron este sistema creando un orificio más pequeño, a través del cual solo pasaba la llave, no la mano. Este es el progenitor directo de la ranura de la cerradura moderna, ese pequeño orificio que todos conocemos. Las llaves griegas tenían también una forma diferente. Eran generalmente piezas de hierro o bronce con una forma curva o con múltiples ganchos, y podían ser bastante grandes, a veces del tamaño de un antebrazo. Una llave así se portaba visible, sobre el hombro o cruzada sobre el pecho, especialmente entre las mujeres que administraban los hogares. En la antigua Grecia, la mujer que llevaba la llave del hogar era la señora de la casa, la gestora de sus recursos, la guardiana de sus tesoros, y la llave que portaba sobre el hombro era el símbolo visible de esa autoridad doméstica. Los historiadores griegos mencionan estas llaves en sus textos como objetos cotidianos cargados de significado social. Cuando una mujer griega salía de su casa, llevaba su llave con ella, como muestra de que era una ciudadana respetable, propietaria de un hogar digno de ser protegido. Capítulo 7. La Revolución Romana. Todo cambió con Roma. Los romanos recibieron la herencia tecnológica de griegos y egipcios, y la transformaron de manera radical. Lo que era un mecanismo de madera voluminoso, se convirtió en un dispositivo de metal compacto y sofisticado. Y lo que era una llave del tamaño de un brazo, se convirtió en algo lo suficientemente pequeño para llevarse en el dedo. Los romanos comenzaron a reemplazar la madera por hierro y bronce aproximadamente entre los siglos 9 y 8 antes de nuestra era. Aunque el periodo de mayor innovación en este campo se sitúa en los siglos 1 y 2 antes de nuestra era, durante la expansión del imperio. El cambio de materiales no fue solo estético, fue una revolución funcional. El hierro y el bronce permitían fabricar piezas mucho más pequeñas, con mucha mayor precisión. Permitían también hacer cerraduras más resistentes a los ataques físicos. Una cerradura de hierro bien fabricada podía resistir golpes que habrían destrozado en segundos una cerradura de madera. Pero la innovación más importante que introdujeron los romanos no fue el cambio de material, fue la invención del resorte metálico. Este pequeño avance técnico cambió absolutamente todo. En el sistema egipcio original, los pernos caían en su posición de bloqueo simplemente por gravedad. Esto significaba que la cerradura solo podía funcionar en una orientación específica, con el mecanismo vertical para que la gravedad actuara correctamente sobre los pernos. Con un resorte metálico empujando los pernos hacia abajo de manera constante, la cerradura podía instalarse en cualquier posición, horizontal, vertical, diagonal, y seguiría funcionando perfectamente. Esta innovación hizo posible algo que los egipcios no habían podido lograr: el candado portátil. Un candado es una cerradura que no está fijada permanentemente a una puerta, sino que puede trasladarse de un lugar a otro y usarse para proteger cualquier objeto. Sin resortes metálicos, un candado no puede funcionar, porque necesita que el mecanismo de bloqueo se active independientemente de la orientación del dispositivo. Con los resortes romanos, los primeros candados se hicieron posibles. Y así nació uno de los objetos más ubicuos de la historia humana. Los romanos también introdujeron otro refinamiento importante: el sistema de guardas, o wards en inglés.
Estas eran proyecciones internas dentro de la cerradura que requerían que la llave tuviera muescas específicas en lugares específicos para poder girar. Sin esas muescas exactas, la llave chocaba con las guardas y no podía completar el giro de apertura. Este sistema añadía una capa adicional de seguridad, porque no bastaba con tener pernos de la longitud correcta. También era necesario que el perfil de la llave esquivara exactamente las guardas internas. Y una consecuencia inesperada de todas estas mejoras fue la miniaturización de las llaves. Cuando los romanos lograron fabricar cerraduras de metal con pernos diminutos y resortes compactos, las llaves pudieron reducirse a un tamaño tan pequeño que cabían en la palma de la mano. Y entonces ocurrió algo fascinante desde el punto de vista cultural. Los romanos, especialmente los más adinerados, comenzaron a llevar sus llaves como joyas, como anillos, como colgantes. Los arqueólogos han encontrado numerosos ejemplos de anillos llave romanos, pequeñas llaves montadas sobre un aro de metal que se llevaban en el dedo como cualquier otro anillo. Estos objetos cumplían una doble función. Eran al mismo tiempo una herramienta funcional y un símbolo de estatus. Llevar una llave en el dedo significaba que eras una persona de medios, que tenías propiedades suficientemente valiosas como para necesitar protegerlas con una cerradura de calidad, que pertenecías a la clase que podía permitirse ese lujo. Un anillo llave romano era, en cierto modo, el equivalente antiguo de llevar las llaves de un automóvil de lujo a la vista. Una señal silenciosa, pero inequívoca, de posición social. Y no nos olvidemos de compartir con nosotros tu reflexión en los comentarios. En este canal, nos encanta saber qué partes de la historia os generan más preguntas, más asombro, más ganas de saber más. Déjanos tu opinión. Capítulo 8. La Edad Media y el arte del engaño. Cuando el Imperio Romano de Occidente se desmoronó en el siglo V de nuestra era, mucho del conocimiento técnico acumulado se perdió o se degradó. Los siglos siguientes no fueron tiempos favorables para la innovación mecánica sofisticada. Y las cerraduras medievales son el reflejo perfecto de esta realidad. En lugar de avanzar en la complejidad mecánica, los cerrajeros medievales tomaron una dirección diferente. En lugar de crear mecanismos más difíciles de manipular, crearon mecanismos más difíciles de encontrar y más difíciles de entender. La estrategia medieval de la seguridad se basaba en el engaño más que en la ingeniería. Una de las técnicas más características de los cerrajeros medievales era la multiplicación de ranuras falsas. Una puerta medieval podía tener 3, 4 o 5 ranuras aparentes para la llave, pero solo una de ellas era la real. Las demás eran decorativas o trampas, diseñadas para confundir al intruso y hacerle perder tiempo intentando introducir la llave en lugares incorrectos. Otra técnica era la ocultación de la ranura verdadera. La cerradura podía estar escondida detrás de una placa decorativa que giraba para revelar el orificio real, o detrás de una figura tallada que actuaba como tapadera. En algunas cerraduras elaboradas de la Edad Media tardía, la secuencia de movimientos necesaria para llegar a la ranura real era tan compleja como un pequeño acertijo mecánico. Levanta esta placa, gira este botón, desliza este panel, y solo entonces aparece la ranura donde insertar la llave. El estándar dominante de la cerradura medieval fue el sistema de guardas, heredado de los romanos, pero llevado a extremos de complejidad ornamental. En este sistema, la seguridad dependía casi exclusivamente de la forma de la llave y de las guardas internas de la cerradura. La llave tenía que tener muescas exactas en exactos lugares,
para poder girar sin chocar con las proyecciones internas. El problema de este sistema era que era relativamente fácil de superar con lo que los cerrajeros llamaban llaves maestras o llaves esqueleto, llaves fabricadas con el perfil mínimo necesario para no chocar con ninguna guarda independientemente de su configuración específica. En manos de alguien con conocimientos de cerrajería, muchas cerraduras medievales de guardas eran vulnerables. Pero el arte, la belleza visual de estas cerraduras medievales alcanzó cotas extraordinarias. Las grandes cerraduras de las catedrales, de los castillos y de los tesoros reales eran objetos de arte en sí mismos, fabricadas en hierro forjado con decoraciones elaboradas, representaciones de bestias heráldicas, entrelazados vegetales, figuras de santos. La cerradura había dejado de ser solo un mecanismo para convertirse también en una declaración estética. Capítulo 9. Los hallazgos que cambiaron nuestra comprensión. Todo lo que sabemos sobre las cerraduras antiguas viene en gran parte de lo que ha sobrevivido bajo la tierra durante siglos o milenios. Y los hallazgos arqueológicos en este campo han sido extraordinarios. En 1843, el arqueólogo francés Paul-Émile Botta comenzó las excavaciones en Jorsabad, en el norte del actual Irak, el emplazamiento de la antigua ciudad asiria de Dur-Sharrukin, la capital del rey Sargón II. Entre los hallazgos que realizó en los muros del Palacio Real, se encontraron los restos de lo que parecían ser enormes cerraduras de madera, algunas de ellas de hasta 60 centímetros de longitud. Estas cerraduras monumentales protegían las masivas puertas del palacio, que estaban a su vez reforzadas con bandas de bronce. Y el hallazgo confirmaba que el sistema de cerradura de pernos era ya una tecnología completamente desarrollada y extensamente utilizada en la antigua Mesopotamia, contemporánea y posiblemente anterior a los ejemplos egipcios más documentados. En Egipto, las fuentes de información sobre las cerraduras antiguas son múltiples. Las representaciones en las pinturas murales de las tumbas de Tebas, la actual Luxor, muestran puertas con mecanismos de cierre claramente visibles. La tumba de Mequetre, descubierta en 1920 por el arqueólogo norteamericano Herbert Winlock, contenía modelos en madera de escenas cotidianas que incluían almacenes con sus sistemas de cierre. En el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se conserva una cerradura de madera procedente del Egipto copto, datada entre los siglos VI y VII de nuestra era, y que demuestra la increíble longevidad de este sistema. Este objeto, fabricado más de 2000 años después de las primeras cerraduras egipcias conocidas, funciona exactamente con el mismo principio de pernos de madera activados por gravedad. El diseño sobrevivió prácticamente sin cambios durante más de 2 milenios. Y luego está Pompeya. El volcán Vesubio, que enterró la ciudad en el año 79 de nuestra era, fue también el mayor conservador de objetos cotidianos romanos que existe. Entre los miles de objetos recuperados de las excavaciones de Pompeya y la vecina Herculano, se encuentran numerosas cerraduras y llaves de metal en perfecto estado de conservación. Los arqueólogos encontraron cajones y arcones con sus cerraduras intactas, algunas de ellas todavía cerradas, con sus objetos de valor en el interior. Estas piezas han permitido estudiar con detalle la ingeniería de las cerraduras romanas, sus sistemas de pernos metálicos con resortes, sus guardas internas, la precisión de sus mecanismos. Capítulo 10. El genio que no necesita mejora. Y ahora llegamos a la pregunta más fascinante de todas. ¿Por qué en 4000 años de historia,
Con todos los avances tecnológicos que ha experimentado la humanidad, el principio básico de la cerradura egipcia no ha sido reemplazado por algo fundamentalmente diferente. La respuesta está en la elegancia matemática del sistema. El mecanismo de pernos y línea de corte es, en términos de ingeniería, una solución casi perfecta a un problema bien definido. El problema es este. Necesitas un mecanismo que permanezca bloqueado para cualquier intento de apertura, excepto uno específico, el que tiene el perfil exacto de la combinación correcta. El mecanismo de pernos de diferentes alturas resuelve este problema de una manera que combina simplicidad, fiabilidad y prácticamente infinita posibilidad de combinaciones distintas. Cuantos más pernos tiene una cerradura y cuantas más alturas diferentes pueden tener cada uno de ellos, mayor es el número de combinaciones posibles y más difícil resulta encontrar la correcta por tanteo o por manipulación. Una cerradura moderna de calidad puede tener 5 o 6 pernos, cada uno con 5 o 6 posiciones posibles. Eso da decenas de miles de combinaciones distintas para ese modelo específico. Y con técnicas de fabricación modernas, la precisión con que cada perno debe estar en exactamente la altura correcta para que la cerradura se abra es de fracciones de milímetro. Y es el mismo principio que la cerradura de madera egipcia, solo que ejecutado con una precisión que los artesanos del Nilo no podían ni imaginar. Cuando Linus Yale padre y su hijo, Linus Yale, hijo, patentaron el moderno cerrojo de cilindro en las décadas de 1840 y 1860 respectivamente, no inventaron un principio nuevo. Tomaron el principio egipcio de los pernos y la línea de corte, lo fabricaron con acero de precisión industrial y añadieron la llave plana con el perfil cerrado que hoy todos reconocemos. Yale no revolucionó la cerradura, la perfeccionó y la hizo accesible a través de la producción en masa, incluso las cerraduras inteligentes más avanzadas de la actualidad, las que se abren con huella dactilar, con reconocimiento facial, con código numérico o con comunicación inalámbrica con el teléfono, incorporan en la mayoría de los casos un cilindro mecánico de reserva que funciona con llave convencional. Porque los diseñadores saben que los sistemas electrónicos pueden fallar, que las baterías se agotan, que los sistemas informáticos pueden ser hackeados. Pero una buena cerradura mecánica de pernos, bien fabricada y bien mantenida, simplemente funciona, como ha funcionado durante 6.000 años. Capítulo 11. La llave en tu bolsillo. Y el secreto que más profundo debería llegar es este. Cuando metes la mano en tu bolsillo y sacas tu llave, estás sosteniendo un objeto que es el descendiente directo de un invento de hace 6.000 años. Las ranuras en el perfil de tu llave corresponden a pernos de diferentes alturas dentro del cilindro de tu cerradura. Cuando introduces la llave y la giras, esos pernos se elevan exactamente hasta la línea de corte, liberando el mecanismo. Es el mismo gesto, la misma física, la misma lógica que un artesano egipcio enseñó a su hijo, y su hijo a su nieto, y así durante 120 generaciones hasta llegar a hoy. 120 generaciones. 6.000 años de historia, contenidos en ese objeto pequeño y cotidiano que nunca te has parado a mirar. La llave es uno de los pocos objetos en la vida moderna que conecta directamente al ser humano del siglo XXI con el ser humano de antes del año 4000, antes de nuestra era. Cuando levantas tu llave hacia la luz y observas esas pequeñas muescas en su perfil, estás viendo el mismo principio que protegía los tesoros de Ramsés, que guardaba el grano de los almacenes del faraón, de que cerraba las puertas de los templos,
donde los sacerdotes rendían culto a Amón y Ra. El ingeniero egipcio que inventó este sistema no sabía que su invento sobreviviría durante milenios. No sabía que viajaría a través de Grecia y Roma hasta Europa medieval y desde allí al mundo entero. No sabía que en el siglo XXI habría miles de millones de cerraduras funcionando con su principio en cada rincón del planeta. Solo sabía que había encontrado una solución elegante a un problema importante. Y a veces, cuando la solución es suficientemente elegante, dura para siempre. Reflexión final. Lo que nos enseña la llave más antigua del mundo. Hemos llegado al final de este viaje. Y como siempre en Imperio de los Faraones, esperamos que hayas salido de aquí sabiendo algo que no sabías antes. Y algo que cambia la manera en que ves ese gesto cotidiano de cerrar tu puerta por la noche. Hay una lección profunda en la historia de la cerradura egipcia. Una lección sobre qué significa realmente la inteligencia y la innovación. Durante siglos hemos tendido a pensar que el progreso significa siempre reemplazar lo viejo con algo nuevo y diferente. Que avanzar significa abandonar el pasado. Pero la historia de la cerradura nos dice algo diferente. Nos dice que cuando alguien encuentra una solución verdaderamente elegante a un problema fundamental, esa solución no necesita ser reemplazada. Solo necesita ser perfeccionada. Los egipcios no tenían acero inoxidable. No tenían tornos de precisión. No tenían microscopios para medir las tolerancias de sus mecanismos. Tenían madera, herramientas de bronce, y una inteligencia extraordinaria para observar las leyes de la física y aplicarlas a los problemas de su tiempo. Y el resultado fue tan bueno que 120 generaciones después seguimos usando exactamente el mismo principio. Eso no es solo ingeniería, es genialidad. Es la prueba de que la mente humana, cuando se concentra en un problema con suficiente profundidad y suficiente cuidado, puede encontrar soluciones que trascienden el tiempo. Antes de despedirnos, queremos pedirte una vez más que dejes tu comentario. Cuéntanos, después de ver este video, cuando vuelvas a casa esta noche y saques tu llave del bolsillo, ¿vas a verla de la misma manera? ¿O ya nunca más podrás mirarla sin pensar en los faraones, en los artesanos del Nilo, en los 6000 años de historia que tienes en la mano? Escríbenos. Tu respuesta nos interesa de verdad. Nos ayuda a entender qué temas os mueven, qué historias quieren seguir explorando con nosotros. Si este video te ha gustado, si te ha hecho pensar, si has aprendido algo que no sabías, dale a me gusta y compártelo con alguien que creas que lo va a apreciar. Suscríbete a Imperio de los Faraones si todavía no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo episodio. Porque en el próximo video seguiremos abriendo puertas al pasado. Seguiremos descubriendo los secretos que la historia guarda celosamente, esperando que alguien llegue con la llave correcta para abrirlos. Y esa llave, como siempre, es la curiosidad. Hasta la próxima en Imperio de los Faraones.